Nuevamente reiteramos la bienvenida a todas nuestras hermanas que están conectadas en esta tarde hogareña que se ha creado con el fin de aprender la buena enseñanza de la palabra del Señor. En esta tarde, reitero, tenemos con nosotros a nuestra hermana Cindy Dangón. Ella es miembro de la iglesia aquí en El Paso Cesar y le damos la bienvenida en esta tarde a nuestra hermana Cindy. Bienvenida a la tarde hogareña. Gracias, Jennifer. Bueno, saludando de una manera especial a todas las hermanas que se encuentran escuchándonos por medio de esta transmisión, a todas esas hermosas hermanas de Gaira. El Señor les bendiga y les guarde. Espero que todo lo que se vaya a hacer en esta tarde sea de gran bendición y primeramente dirigida por nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Tito, el capítulo 2, el verso 7. Tito, capítulo 2, verso 7. Recordándole a todas la temática que tenemos para esta tarde, que tus hechos hablen más que tu ejemplo hable más que tus palabras. Que tu ejemplo hable más que tus palabras es la temática que tenemos para esta tarde. Así que la invitamos a todas ustedes a compartir con nosotras en esta tarde. La lectura de la palabra del Señor, Tito capítulo 2, el verso 7, dice de la siguiente manera: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vuelvo y repito la lectura de la palabra del Señor. Tito capítulo 2, el verso 7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir, en este caso, de vosotras. Amén. Vamos a comenzar. En la Biblia nosotras encontramos a lo largo de la historia muchas mujeres que nos han servido de ejemplo, ¿cierto? En ella podemos ver una conducta que se resalta y en muchas de ellas la Biblia resalta esas conductas. A ver, hermana Cindy, ¿qué mujeres podemos decir que han sido ejemplo para nosotras? Así es, Jennifer, y podemos tomar estos ejemplos para nosotras mismas y que pongamos en práctica cada una de estas cosas que ellas hicieron y quizás las veamos difícil en estos tiempos, pero sabemos que el Señor siempre nos respalda. Vemos a María, la Madre de Jesús, que fue un gran ejemplo para nosotras. Creo que todas conocemos esa linda historia, ¿cierto, Jennifer? Entonces, que fue una mujer que entendió el propósito y plan que Dios tenía para con ella. Amén, así es. Bueno, pero antes de ahondar un poquito más en todas estas mujeres que han sido ejemplo para nosotros en nuestra vida cristiana, quiero de esta tarde decir qué significa la palabra ejemplo. Dice que la palabra ejemplo hace referencia a un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado. Entonces dice que el ejemplo es un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado. Entonces vemos que a lo largo de la historia, en las mujeres de la Biblia, encontramos muchas mujeres de ejemplo para nuestra vida cristiana, ejemplo para nuestra fe, ejemplo en nuestra conducta, pero también encontramos muchas que esos ejemplos no quisiéramos tomarlos, ¿verdad? Entre ellas vemos la esposa de Lot, que fue un ejemplo de desobediencia. Eva también fue un ejemplo de desobediencia. Entonces, como encontramos mujeres dignas de imitar por su buena conducta,
también encontramos aquellas que quizás no queremos repetir la misma historia porque sabemos que tienen consecuencias terribles. Entonces, como decía la hermana Cindy, dentro de esas mujeres encontramos a María, la madre de Jesús. Sabemos que fue la elegida entre todas las mujeres para cumplir esta tarea especial que fue llevar en su vientre a nuestro Señor Jesús. Mujeres virtuosas, ¿cierto, Jennifer? Unas mujeres de ejemplo a seguir, como también tenemos aquí a la profetisa Ana. Todos conocimos a esa gran mujer. Ana fue una de las pocas personas que pudo dar esperanza a las personas que estaban esperando la venida del Señor. Eso lo encontramos en Lucas 2:36. Mujer muy sabia, muy virtuosa fue esta. Podemos profundizarlo ahí en Lucas 2:36. Vamos a buscarlos. Ustedes que se encuentran allá conectaditas también, tengan su Biblia en la mano. Vamos aquí mirando en nuestras Biblias Lucas 2:36 para ver qué más nos dice. Mira, dice que era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en ayuno y oración, cosa que también hacemos actualmente las mujeres virtuosas, mujeres de ejemplo, mujeres cristianas, que nos dejamos usar por este maestro que es nuestro Señor Jesús. Así fue esta hermana o profetisa que se le puede decir a la hermana Ana. Amén, así es, hermana Cindy. Bueno, yo voy a invitar a todas las hermanas que están ahí conectadas. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes que están ahí viéndonos, les voy a invitar para que mencionen de esas mujeres de ejemplo que les han servido a lo largo de su vida cristiana. Entonces, les voy a invitar para que estemos interactuando, para que estemos, esta enseñanza, mis hermanas, las vamos a hacer entre todas. Porque yo creo que cada una de nosotras tenemos un conocimiento que debemos implementar, lo que debemos compartir con nuestras demás hermanas. Así que les voy a invitar para que escriban qué mujer le ha servido a usted en su vida cristiana como ejemplo a seguir. Entonces, decía la hermana Cindy que también encontramos a la hermana Ana, que fue una profetisa del Señor. Entonces, decimos que cuando somos mujeres ejemplares, encontramos mujeres que han sido ejemplo, siempre se destaca en ella una conducta. Pero vamos a saber qué quiere decir la palabra conducta. Dice, la conducta es usada para explicar un hecho de vida y el modo de comportarse o de tratar a los semejantes. Entonces podemos decir que la conducta es un modo de comportarse o de tratar a los semejantes. Entonces estas mujeres han sido ejemplo por eso, por su conducta, por algún hecho que hayan realizado en la historia y las ha llevado a posicionarse en un lugar que ha sido de ejemplo para nosotras. Así que las invito a todas ustedes para que nos escriban qué mujer ha sido de ejemplo a lo largo de su vida cristiana, que usted la ha tenido como una fuente de imitación, que usted la ha tenido ahí, que su comportamiento en alguna circunstancia de su vida le ha ayudado, como a decir que si ella pudo, yo también voy a poderlo. Encontramos en la Biblia otras muchas mujeres más que han sido de ejemplo para nuestra vida. También encontramos a Ruth, la hermosa Ruth, que nos dice la Biblia, que era leal, dedicada, trabajadora y fiel a Dios. Recordemos las hermosas palabras de Ruth. ¿Cuántos lo han leído en la palabra de Dios que dice? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Un gran ejemplo esta hermosa Ruth,
que conseguimos en Ruth 1:16. Lo pueden buscar en la palabra de Dios. Amén. Entonces por aquí vemos a la hermana Silvia, que dice que para ella ha sido una mujer que la ha inspirado, dice que Esther y Ana. La hermana Tina dice que Abigail, una mujer muy sumisa. La hermana Judith dice que Ana, la mamá de Samuel, una mujer afligida y con una gran necesidad, lo que hizo que se acercó a Dios con fe y Dios le respondió. Amén. Entonces podemos ver en Ana, la mamá de Samuel, una mujer ejemplo de fe, ¿cierto? Entonces, para continuar con esta enseñanza, mis hermanas, tengo una pregunta. ¿En qué tenemos que ser ejemplo nosotras como cristianas, como mujeres virtuosas? Entonces, como les decía, va a ser una enseñanza dinámica donde ustedes también pueden participar. ¿En qué tenemos que ser ejemplo? ¿En qué nos enseña la Biblia que tenemos que ser ejemplo? Estas mujeres fueron ejemplo en su vida por alguna conducta o algún hecho que realizaron. Pero la palabra de Dios es muy clara y es muy precisa en decir que nosotros como cristianos debemos de ser ejemplo. ¿En qué tenemos que ser ejemplo? Entonces, muchas veces, amén, dice que dándole un hijo Samuel, así es. Muchas veces, como les venía diciendo, nosotros no conocemos el impacto que nosotros causamos con nuestra vida a otra persona. Muchas veces pensamos que estamos viviendo la vida nosotras mismas y que nadie nos está viendo. Pero dice la palabra del Señor que nosotras ante el mundo somos carta leída y que por nuestro comportamiento podemos traer a personas a los caminos del Señor. Entonces, esa ha sido la consigna del Señor en su palabra, que debemos de ser ejemplos siempre, en paz. No, Jennifer, y fíjate que cuando, así como ven nuestros vecinos el comportamiento de uno, sin uno decir ni siquiera una palabra, ellos, por ese ejemplo que nosotros le damos, así ellos hablan de uno. Ahí está el testimonio. Ahí está el testimonio que uno deja hacia ellos, ¿cierto, Jennifer? Así es. Entonces dice la hermana Judith que nosotros debemos de ser ejemplo en palabra. Dice la hermana Yoheidi en obediencia. Dice la hermana Silvia en palabras, en fe y amor. Bueno, muy bien, mis hermanas, así es, la palabra del Señor nos dice que debemos de ser ejemplo. Entonces todo eso lo podemos simplificar y decir que tenemos que ser ejemplo en toda vuestra manera de vivir. Mujer de fe, sabemos que fue Sara, que creyó a Dios, aún siendo anciana, tenía 90 años y tenía esa esperanza de tener un hijo y se lo pidió al Señor con fe, creyendo, y el Señor se lo concedió. ¿Por qué? Porque tenía esa fe. O sea que para Dios no hay nada imposible, querida hermana que me estás escuchando. Si tienes fe y crees, el Señor hará la obra que tu corazón y esa petición que tu corazón tiene. Así que tú allá donde estás en tu casa o te arrodillas y le pides a Dios con fe ese deseo que tienes, y así el Señor te lo concederá, como este ejemplo grande que tenemos de Sara. Amén, así es. Entonces, a la pregunta ¿en qué tenemos que ser ejemplo? Dice la hermana Damaris, en conducta. La hermana Silvia Carolina dice que en pureza. Amén. Entonces, tenemos de ser ejemplo en toda vuestra manera de vivir, porque querramos o no, Cristo ha obrado en nuestra vida. Somos un testimonio andante de su obra en nosotras. Amén. Muchas de las que han llegado a los pies del Señor, antes de conocer al Señor, han tenido una vida terrible. Y vemos que cuando conocen al Señor y el Señor obra en su vida, cambian su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse. Y ya con eso es un testimonio que le estamos dando a las demás personas. Eso lo vemos en el caso de Rahab, ¿cierto?
Todos conocemos la historia de Rahab, que Rahab era una ramera, ¿cierto? Era una ramera, era cananea, pero que en algún momento de su vida tomó la decisión de ayudar a los espías de Israel para que no fuesen descubiertos, ¿cierto? Tuvo fe y aunque ella lo hizo con el propósito de salvar su vida, lo que ella no conocía era el propósito de Dios en la vida de ella. Entonces, este hecho, esa acción que ella tuvo en esconder a los espías del pueblo de Israel, le dio a ella el privilegio de ser nombrada en la genealogía de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y siempre hemos escuchado que Rahab simboliza en este tiempo la adopción del pueblo gentil a la salvación, porque sabíamos que nosotros éramos un pueblo sin esperanza, pero que gracias al Señor nos tuvo y nos vio con ojos de misericordia y hoy podemos ser parte de esta salvación hermosa, pero gracias también a este acto que simboliza la Rahab, que es la adopción del pueblo gentil. Y más adelante en las epístolas, en hebreo, la encontramos como ejemplo de fe. Entonces, vale la pena que nuestros actos, que nuestros hechos, que nuestro ejemplo sirva para impulsar la fe de nuestras demás hermanas. No, y que sabemos que a veces nosotros como humanos, como personas, juzgamos. Y mira que el Señor en su amor y su misericordia no miró eso. Y mira que esa mujer fue de gran ejemplo. Mira por lo que ella hizo. Entonces, a veces tachamos a las personas, pero no damos oportunidades. Y el Señor nos da muchas. Amén. Otra pregunta que tenemos por aquí que quisiera resolver con ustedes, mis hermanas que están conectadas. ¿En qué nos beneficia ser buenos ejemplos? ¿En qué nos beneficia ser buenos ejemplos? Y para esto voy a leer la cita que leímos al comienzo, Tito, capítulo 2, del verso 1 al verso 8. Y mientras yo voy leyendo esta cita, usted puede ir comentando. ¿En qué nos beneficia ser mujeres de buen ejemplo? Entonces voy a leer en Tito, el capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y la pregunta es, ¿en qué nos beneficia ser mujeres de buen ejemplo? Dice el capítulo 2 de Tito. Tito es una carta que le escribe el apóstol Pablo a Tito. Entonces, donde en ella le inculca o le hace ver algunas recomendaciones para su ministerio. Entonces, mire lo que dice Tito, el capítulo 2, dice, enseñanza de la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí es donde venimos nosotras, mis hermanas. Las ancianas, yo sé que hay muchas ancianas conectadas en esta tarde, entonces mire a los que nos manda la palabra del Señor. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿en qué nos beneficia ser ejemplo de buenas obras? Entonces, aquí vemos la palabra del Señor que dice que las ancianas enseñan a las jóvenes que sean castas, prudentes, sanas, sabias. Entonces, en nuestras iglesias encontramos mujeres ancianas, ¿cierto? Que de una o de otra manera nos han servido como ejemplo, ¿cierto? Son mujeres que se han destacado en el servicio, en la oración, en la entrega, en mujeres de fe, que muchas veces hemos cometido errores y ellas han estado ahí
dándonos la mano y nos han ayudado a levantarnos, dándonos un consejo. Un consejo a tiempo evita que cometamos muchos errores. Entonces, yo creo que en nuestras iglesias encontramos esas mujeres de buenas obras, esas mujeres dignas de imitar. Yo recuerdo cuando era niña una hermana que pues ya no está con nosotras y todas ustedes conocen, y siempre la admiraba, que era la hermana Felipa. Esa era una anciana, hermana Cindy, que tenía un genio terrible. Ella era un poquito cascarrabia, pero esa hermana le enseñaba a uno un buen ejemplo. Ella era la primera que llegaba y se arrodillaba a orar, y su puesto siempre era el primer lugar. Entonces, cuando la iglesia estaba en sus comienzos en Gaira, esta hermana se metía en las actividades y ella era la encargada de lavar los platos. De ahí, de ese lugar, nadie la quitaba. Ella se lavaba toda la loza de las actividades. Y en esta hermana, los que tuvimos la dicha y el privilegio de estar a su lado, fue una enseñanza para nosotros que nos ayudó a dejar todo en el servicio del Señor, a despojarnos de quizás de nuestras comodidades y de nuestras cosas, y ahí estábamos dispuestos a servirle al Señor. Así como esta hermana que ya hoy no está con nosotros, también hay muchas más ancianas en la iglesia, en esta iglesia. Yo he visto ancianas que desde las 4 de la tarde venían y se arrodillaban a orar, y el culto comenzaba a 6:30, y las hermanas desde las 4 de la tarde estaban aquí orando. Entonces son mujeres de oración, mujeres de ejemplo, de buenas obras. Entonces, a la pregunta, ¿en qué nos beneficia ser mujeres de buen ejemplo? Bueno, aquí dice, mujeres de buenas obras, un gran ejemplo a seguir. Entonces, ¿en qué nos beneficia ser mujeres de buen ejemplo? Dice, en que podemos dejar huellas y causar efecto contundente en la vida de alguien. Entonces, esos son los ejemplos que, digamos, tenemos ejemplos en la Biblia que son modelos a seguir, pero también tenemos modelos, ejemplos en nuestra vida que han dejado huellas en nuestro comportamiento, en nuestra fe, y nos han impulsado y nos han ayudado en algún momento de alguna circunstancia, en algún momento en que ya pensamos tirar la toalla, y han estado estas mujeres ahí, enviadas por el Señor, prestas a ayudarnos a salir adelante. Y con esto que ellas realizan, este hecho, han dejado huellas en nuestra vida. Pues yo tengo que agradecerle a muchas hermanas que en algún momento de la vida se acercaron y me dijeron, por el camino que vas, no es. En ella podemos ver el caso de Noemí y Ruth, usted lo decía. Todos conocemos la historia de Noemí y de Ruth, y sabemos que Noemí perdió a su esposo y años después perdió a sus hijos. Y llegado el momento, Noemí despidió a sus yernas. Bueno, ya yo no las puedo tener más, vuélvanse a sus dioses, a sus tierras, que yo veré, parafraseando lo que dice la palabra del Señor, yo veré qué hago. En otras palabras, les dijo Noemí a Ruth. Pero, ¿qué impactó la vida de Ruth para que no se quisiera alejar de Noemí? Entonces yo me pongo a pensar, algo debió de ver Ruth en el comportamiento de su suegra, que la llevó a decir que tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas, yo iré. Donde mueras, allí moriré yo. Entonces, son mujeres que han impactado la vida de otras de una manera buena, porque eso es lo que debemos de procurar nosotras, impactar a otras mujeres con buenas obras, no con malas, porque yo creo que cuando nosotros herimos o causamos un dolor a otra persona es algo incurable. Entonces, procuremos siempre que nuestro ejemplo sean por esas cosas, o sean para esas cosas que otras personas nos puedan tomar como modelo a seguir, y no esos ejemplos que tenemos que evitar, que no debemos como ella, no. Entonces, ¿en qué otra cosa
nos beneficia ser buenos ejemplos. En que cuando somos de buen ejemplo o de buenas obras, adornamos la sana doctrina. Entonces, algo que quizás nosotras no tenemos muy presente, pero cuando usted es una mujer de buenas obras, cuando usted es una mujer virtuosa, usted está adornando la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la buena enseñanza, ¿cierto? A lo largo de la vida venimos culto tras culto y cada prédica, cada enseñanza es un consejo, es una palabra enviada por el Señor que nos edifica y que nos ayuda a cómo debemos andar en nuestra vida cristiana. Entonces, cuando usted es un buen ejemplo, cuando usted hace buenas obras, usted adorna la sana doctrina. La sana doctrina es una buena enseñanza y esta enseñanza se refleja en la práctica, en el día a día, ¿cierto? En nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros vecinos. Qué bonito o qué hermoso es que uno pueda llegar a un lugar y le diga, esa hermana, esa evangélica, esa señora es un ejemplo, esa señora es una señora intachable. Pero qué tristeza, mis hermanos, que lleguemos a un lugar y que lo que primero nos diga, esa de evangélica no tienes nada. Esa mujer tiene una lengua. Entonces estaremos adornando la sana doctrina, ¿cierto que no? Pero al contrario, si llegamos a un lugar, impactamos la vida de las personas con una buena manera, entonces estamos adornando la sana doctrina. Que donde tú camines, que por donde tú pases, sin necesidad de hablar, como decía la hermana Cindy, podamos dejar un testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Que en el colegio donde tú vas o donde ibas, pues ya con todo esto, tus compañeros puedan decir, esa muchacha, esa pelá, hablando así castizamente, esa pelá es una buena cristiana, ¿oíste? Esa pelá cuando hay Jean Day trae su falda, esa pelá se comporta 1A. Eso es ser una mujer virtuosa, eso es ser una mujer de buenas obras. Y con esa actitud y con esa conducta adornamos la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La enseñanza del Señor Jesús en nuestra vida. Entonces, que nuestros hijos en tu casa puedan decir, mi mamá es una mujer virtuosa. Porque mi mamá cuando pasamos problemas, cuando pasamos necesidades, mi mamá nos ayuda, mi mamá nos pone a orar y hemos visto la respuesta de Dios. Ahora en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en el que el alimento muchas veces escasea, que tus hijos puedan decir, no teníamos para la comida, pero oramos con mi mamá y el Señor obró, ¿cierto? Es una buena enseñanza que le estamos dejando a nuestros hijos. Bueno, voy a dar un testimonio aquí así de las cosas que suceden y que de pronto uno no alcanza a dimensionar como lo que usted puede transmitirle a sus hijos. Llegamos de la transmisión de aquí, de la iglesia, y yo había hecho en el almuerzo un arroz con frijoles y ya había quedado para la cena. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a hacer más cena, yo voy a coger ese arroz y ese frijol y lo voy a revolver y eso es lo que vamos a cenar. Y he exclamado yo, he dicho, ay, si tuviéramos un huevito para fritárselo, esto quedaría exquisito. Ay, Señor, si me regalaras un huevito siquiera para fritárselo a este arroz con frijoles. Yo lo dije de una manera como que deseándolo, pero sin ponerle fe y sin nada. Yo lo dije por decirlo. Cuando de repente llega una hermana y llama a mi esposo, hermano, venga, que pase un momentico por acá por la casa que le tengo algo. Y vaya sorpresa, la hermana nos mandó un cartón de huevos. Entonces, cuando llega él con el cartón de huevos, yo le digo como que, ajá, ¿y tú dónde fuiste a buscar esos huevos? No, imagínate que la hermana fulanita me llamó, que pasara que me tenía una cosita. Y mira, ve, el Señor respondió a tus peticiones. Cuando sale Isabel Sofía del cuarto, ¿viste, mami?
tú diciendo que querías huevito para esto y mira, el Señor te respondió. Yo también voy a orarle al Señor para ver si me mando lo que yo quiera. Entonces, con esto quiero decirles, mis hermanas, que nosotras como madre impactamos la vida de nuestros hijos, pero qué bueno que ese impacto sea en buscar de Dios, que sea en depender de Dios, porque es que es fácil decir, yo dependo de Dios, pero otra cosa difícil es cuando tú estás en la necesidad y tienes que poner por obra esa dependencia de Dios. Ahí es donde nosotras tenemos que levantarnos con fuerza y decir, el Señor es nuestro proveedor y esperemos. Entonces, ¿con qué quiero ya concluir esta enseñanza? La quiero concluir con una pregunta. Y es una pregunta que usted misma se va a responder. Y es, ¿son mis hechos coherentes con mis palabras? Entonces, yo quiero que en esta tarde analicemos eso. ¿Son coherentes mis palabras con mis hechos? Porque muchas veces decimos tantas cosas con la boca, pero al momento de la práctica, nada. Entonces, hay que procurar siempre, mis hermanas, que lo que hablemos, que lo que digamos, que lo que andamos, sea coherente con nuestros hechos. Que si nosotras decimos que somos unas mujeres virtuosas, usted y yo sabemos lo que significa eso. Entonces, si expresamos que somos mujeres virtuosas, tenemos que comportarnos como mujeres virtuosas. Que si decimos que somos unas madres entregadas al Señor, que nuestra boca diga eso, nuestros hechos confirmen lo que nosotras estamos diciendo. Entonces, es muy bueno y es mejor que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras, porque hay un dicho por ahí que dice que las palabras se las llevan el viento, pero muchas veces esas palabras llegan a oídos de personas que están esperando qué hace usted para ver si eso que usted dice es lo que está haciendo. Entonces, la invitación en esta tarde es a que reflexionemos si nuestras palabras son coherentes con nuestros hechos. Yo creo que la palabra del Señor dice la Biblia que es como cuchillo que da hacia allá y también da hacia acá. Yo me considero que hay cosas que tengo que mejorar. Todos tenemos cosas que mejorar, pero procuremos, decía el apóstol Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, en esta tarde podemos decir que nadie te tenga en poco como mujer, sino sé ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en fe y pureza. Entonces, es mi consejo en esta tarde a todas mis hermanas de Gaira, que las quiero mucho, las llevo en mi corazón, las extraño, no se imaginan cuánto. Entonces, que cambiemos, mis hermanas, procuremos hablar menos y hacer más, que el Señor se agrada de eso. El Señor se agrada de mujeres que estén ahí paradas en la raya, firmes para seguir. Yo no sé usted qué estará viviendo en su casa, no sé qué situación estará pasando, no sé si le haya llegado el mensaje o no sé, pero Dios sí lo sabe. Y ustedes no se imaginan, desde que la hermana Judith me dijo que tenía que hacer una tarde hogareña, yo no había podido dormir, pensando, Dios mío, ¿yo qué le voy a decir a estas mujeres? Porque es la hija del Señor. Son los ojos de Dios a los que uno le está enseñando. Son mujeres muy sabias y lectoras de la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor Jesús. Por ese amor es que estamos hoy en pie, ¿cierto? Y nos ayuda a ser ejemplos de buenas obras.